Vamos a continuar. ¿Tienen preguntas o quieren participar? Este es el momento. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar a otro tema rapidito, pero no menos importante. Jucoto, oigan bien, esto es un tema esto es un tema que me llamó, o sea, me llamó mucho la atención. Jucot, caminos, oigan bien. Estamos hablando de la Torá, y todo lo que estamos hablando está relacionado con la Torá. Dice la versión Jubileo, dice, por tanto mis estatutos y mis caminos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Es decir, por tanto, mis estatutos y mi camino guardaré. ¿De qué se trata esto, mi camino? ¿Qué quiere decir eso? O sea, en las escrituras vemos acerca de los caminos de Dios. De qué se trata eso? ¿Cómo es? O sea, los caminos de Dios debemos de guardarlos, los caminos. Vamos a ver, entonces esa es la palabra Jukot. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Juquín y Jukot? Habíamos hablado dentro de la clasificación que Juquín son decretos. Son Juquín, decretos, que son mandamientos que muchas veces no tienen una explicación en su momento, pero que son mandamientos que tenemos que obedecerlos, son decretos. Esos son mandamientos que no tienen cuestionamiento. Eso es, Dios lo dijo, hay que hacerlo. Ahora bien, qué son los caminos? ¿Qué son los caminos? ¿Qué son los caminos de Dios? Los caminos de Dios son los caminos que Él nos ordenó. Es una pregunta. ¿Son los caminos que Él nos ordenó? O sea, ¿de qué se trata? Porque está hablando de mandamientos, está hablando de camino. Bien. Entonces debemos de guardar tanto los mandamientos como los caminos. Entonces, ¿de qué trata esto? O sea, ¿cómo así los caminos de Dios? ¿En qué consiste? Es decir, que dentro de la Torá, o sea, tenemos mandamientos, tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos estatutos, pero entonces también tenemos un ingrediente interesante que son los caminos de Dios. Los caminos. ¿Qué son los caminos? ¿Qué son? Dice que los caminos son una suma de acciones. Esa es una definición, básicamente. Son una suma de acciones, pudiera ser. Esa es una manifestación de los caminos. Ahora bien, pero realmente en esencia, los caminos es cómo Dios se maneja en el mundo, cómo Dios maneja el mundo, cómo Él se manifiesta. Es decir, dentro de la Torá no solamente vemos la ley, los mandamientos que tenemos que guardarlo, y al guardarlo nos acercamos, nos conectamos, excelente. Hay leyes, hay mandamientos, hay decretos, eso está excelente. Pero también hay un ingrediente, hay un picantico ahí muy interesante y es el de los caminos. Los caminos. Los caminos es como Dios se maneja. Es decir, que dentro de la Torá, aparte de las leyes que debemos de conocerle, estudiarle y aplicarla, debemos conocer cuáles son los caminos de Dios. En otras palabras, o sea, el objetivo del Eterno es que nosotros podamos descubrir en la Torá cuáles son esos caminos, es decir, cómo el Eterno se manifiesta. Es decir, que dentro de la Torá, él ha manifestado cómo es que él se mueve, cómo es que él se manifiesta, ¿entiendes? En el mundo, cómo es, o sea, qué es lo que él hace, qué es lo que le gusta, o sea, cuál es el comportamiento de Dios, lo vemos dentro de la Torá. Y son los caminos. Los caminos es una manera de pensar diferente, costumbre diferente, de acuerdo a la ley. Es decir, los caminos tienen dos manifestaciones. Para el hombre, los caminos de lo que Dios le pide al hombre como camino, es, en este caso, un cambio en la manera de pensar, costumbre y leyes. Bien. Eso es lo que tiene que ver con el hombre. Bien. Pero lo que tiene que ver con Dios es la manera como Él se maneja en el mundo, o sea, como es la manera como él se manifiesta al mundo. ¿Eh? Interesante. Vamos a ver, yo creo que alguien levantó la mano. Vamos a ver. Adelante, Luis. ¿Me puede escuchar bien? Sí, sí, claro que sí. Aleluya. Sí, aportando a esa parte, no lo podemos interpretar de una forma literal, sino que cuando dice la palabra somos luz en este mundo, etcétera, y más con los pensamientos. Creo que cada persona tiene un diseño específico que desde antes de incluso nacer, incluso como le habló al profeta Jeremías,
creo que también tenemos esa misma voz dentro de nosotros y se basa en el plano del alma. Por ejemplo, antes, de manera personal, yo pensaba que estamos en el mismo camino para ser cristianos. Eso era mi manera de pensar, pero a la medida que fui estudiando poco a poco y fui quebrantando mi demonio interno, ya te sabes, pude llegar a una conclusión de que, por ejemplo, no hay que ser cristiano para Dios manifestarse. Tú, por ejemplo, una persona puede ser católico a estas alturas, pero si trae beneficio a la humanidad, desarrollo a la humanidad, puede ser luz para todas las personas. Creo que también esa es una manera, aunque piense diferente, de Dios manifestarse. Es cuando. Bien, excelente. Continuamos. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Algunos, porque el trabajo de nosotros es conocer cuáles son sus caminos. Esa es la parte más interesante. Si nosotros verdaderamente queremos conocerlo a él, tenemos que conocer cuáles son sus caminos. Bien. Entonces, hay algunos ejemplos de eso, algunos ejemplos, lo que tiene que ver con Dios, algunos ejemplos lo tenemos aquí. Son midot, son las midot del Eterno, ¿entiendes? Son las cualidades divinas, esos atributos, ¿entiendes? Dentro de la Torah están los 13 atributos de misericordia, por ejemplo. Son atributos de Dios, de cómo Él se manifiesta. Entonces, tal como Dios es misericordioso, es un atributo de Dios. Entonces, ese atributo de Dios, como Él es misericordioso, también nosotros debemos de ser misericordiosos. O sea, tal como Dios es generoso, también nosotros debemos de ser generosos. Esos son atributos de Dios, es como Él se manifiesta al mundo. Pero así como Él se manifiesta al mundo, todas esas cualidades, esas virtudes que nosotros hablábamos, nos corresponden a nosotros. Cuando nosotros la manifestamos, lo estamos representando a Él. Porque tal como Él visita a los enfermos, por ejemplo, nosotros también debemos de visitar a los enfermos. Ay, 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 pero algo diga. Tal como Dios consuela a los dolientes, también a nosotros nos toca consolar a los dolientes. Y tal como Él es benevolente, a nosotros nos corresponde a nosotros manifestar esa benevolencia. O sea, ¿se dan cuenta? Esas son cualidades, son atributos del Eterno. Bien, son cualidades. Esa es la manera como Él se manifiesta. Estos son algunos ejemplos. Pero la tarea de nosotros es encontrar, descubrir cuáles son los caminos de Dios. ¿Cuáles son? Sí.